Quiero empezar diciéndoles que el Señor Jesús viene a llevar una iglesia sana, sin mancha, ni arrugas, ni cosa semejante. El Señor viene por una iglesia de pie, una iglesia fervorosa, una iglesia fuerte. El Señor dice, no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que todos, y cuando dice todos no se refiere al mundo, sino se está refiriendo a todos los miembros de su iglesia, procedan al arrepentimiento. En otras palabras, así como el Señor le dio las 70 semanas de misericordia al pueblo de Israel, así el Señor nos está dando un tiempo precioso para que nosotros como pueblo procedamos al arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio. Y es importante que nosotros hagamos un cambio. Algunos le llaman un cambio estratégico. Estratégico en el sentido que es vital. Que tú y yo comencemos a arrepentirnos, a cambiar y a transformar. La hermana White dice, cuando este pueblo se deje guiar por el Señor y comencemos a dar, inspirados por el Espíritu Santo, comencemos a idear formas y maneras cómo cumplir con la misión. Vivimos en un tiempo especial. Hace 3 meses atrás o 4, nadie ni siquiera se imaginó cuál iba a ser el escenario mundial. Y ahora nos encontramos ante un escenario completamente nuevo, con desafíos para el pueblo de Dios. Y es por eso que se hace más evidente, se hace más importante entender que el Señor Jesús está viniendo por una iglesia completamente sana. Y cuando dice completamente sana, eso significa que tú y yo somos protagonistas en la reconstrucción de este templo que ha de recibir al deseado de todas las naciones. Porque Nehemías, Esdras y Zorobabel fueron llamados en un tiempo especial de la historia del pueblo de Dios en el pasado para reconstruir el templo y los muros del templo que había sido destruido por la Gran Babilonia, que es el símbolo perfecto para los poderes del mal hoy. Y a lo largo de estos años, la iglesia ha sido continuamente atacada por dentro y por fuera. Y es evidente que sus muros y sus puertas necesitan ser reconstruidos. Y nosotros hemos sido llamados como reparadores de portillo. Entonces eso quiere decir que tú y yo somos protagonistas para levantar un templo, pero esta vez no un templo de piedra, no un templo de madera, no un templo de cemento. Esta vez hemos sido llamados para levantar un templo de piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo dice que somos un cuerpo. Y cuando el apóstol Pablo dice que somos un cuerpo, lo que está diciendo es que somos un organismo vivo. Y es importante comprender a ese organismo vivo para entender el por qué la iglesia necesita compartir la palabra con otras personas. No en sentido de una tarea que tenemos que hacer. Fíjese, esta semana yo he estado revisando algunas estadísticas, algunos números. Y en el mundo hay cerca de 6.000 millones de habitantes que pueblan la Tierra. Y de los 6.000 millones de habitantes, 2.500 millones son los que se autodefinen como cristianos. Y de esos 2.500 millones que se definen como cristianos, 12 millones le pertenecen a los adventistas. 12 millones de 600.000 millones es 0.02% de la población mundial. Así que cuando usted entiende que usted es el 0.02% de la población mundial, eso ha significado casi 200 años de historia para ser 0.02. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo más necesitamos quedarnos para lograr ser 1, 2 o 3% de la población mundial? La obra
va a ser terminada en el fuerte pregón por una intervención directa del Señor. Pero el Señor nos ha dejado una tarea por una razón que yo quiero que en este seminario, como propósito, entiendas tú. Y al término de este seminario me gustaría, ese es el objetivo, que tú no veas la predicación como una tarea, sino que veas la predicación como una necesidad vital. Y cuando digo necesidad vital, estoy diciendo algo que si dejas de hacerlo, atenta contra tu vida. Por eso el apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesto necesidad. Si tú conceptúas el evangelio como una tarea, vas a tener cierto tipo de estrategia. Pero si tú conceptúas el evangelio o la predicación del evangelio como una necesidad, vas a tener que revisar todas tus estrategias. Empecemos esta reflexión. Ojalá podamos compartir varias cositas, pero empecemos esta reflexión compartiendo esta. Me dicen si por favor la pantalla, ¿lo logran ver bien la pantalla? ¿Sí? Sí, pastor, se está viendo bien. Muy bien. Ahora no. Ya, entonces eso es lo que quiero saber. Quiero compartir con mis hermanos. Voy a seleccionar algunas vistas, porque no quiero presentar todo esto, sino quiero reflexionar. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. El apóstol Pablo dijo, yo quiero que observen, por favor, observen bien esto, porque vamos a utilizarlo como una metáfora. El Señor Jesús hablaba de parábolas para entender mejor. Las parábolas sirven para entender mejor las cosas, pero a veces también sirven para codificar algunos mensajes del Señor. Por eso el Señor le decía, a ustedes se les es dado el evangelio del reino, los misterios del Señor. Vamos a usar esto como una metáfora. Vamos a hablar de los niveles de la organización de los seres vivos, pero vamos a empezar con este nivel de la materia. Este primer nivel de la materia, en esta etapa abiótica, o sea, sin vida, por favor subrayen eso porque va a ser importante para el seminario. Este nivel abiótico de la materia es el nivel de las partículas. Y ahí las partículas están independientes. Ahí está, por ejemplo, los protones, los neutrones, está ahí los electrones. Ese nivel de la materia, que se llama nivel subatómico, es el nivel menos complejo de todo el sistema, de todo el organismo humano. Ahí podemos decir que son un nivel de partículas. Cuando estas partículas se juntan, es decir, se unen, ya un nivel de organización, entonces aparece lo que se llama los átomos. Los átomos ya son un nivel de organización mayor, pero sigue estando en un estado abiótico, todavía ahí no hay vida. Cuando los átomos se juntan, forman moléculas. Y las moléculas ya son un nivel de organización mayor, pero todavía sigue estando en el nivel o en el estado abiótico. Cuando las moléculas se juntan, ¿no? Un plasma, un citoplasma, más un ADN, esos tres se juntan, eso es importantísimo. Por favor, cáptenlo ahí, voy a repetir. Cuando estas moléculas se juntan, un plasma, un citoplasma y un ADN, forman lo que se llama la célula. Y aquí empieza ya el nivel de la vida. Porque las células, a diferencia de las moléculas, el átomo y las partículas, la célula ya tiene vida porque tres cosas pueden suceder con la célula. Ellos pueden producir su alimento, ellos pueden relacionarse y pueden multiplicarse. A este nivel ya estamos hablando del nivel abiótico de la vida o del organismo.
Cuando las células se juntan, forman lo que se llama los tejidos. Ya los tejidos son un nivel de organización más compleja y entonces permite pues, formar los diferentes tejidos que van a formar luego diferentes órganos. Entonces, aquí está el nivel tejido. Cuando los tejidos se juntan, de acuerdo a sus características y funciones que van a tener, forman los órganos. Este es el nivel de los órganos. Entonces ya hablamos del corazón, del hígado, del páncreas. Es decir, comenzamos a hablar de los órganos del cuerpo. Es una organización más compleja. Y cuando los órganos se juntan, ¿no es cierto?, se organizan de manera más compleja, aparecen los sistemas. Algunos hablan de 10, otros hablan de 12, otros hablan de 13 sistemas del cuerpo humano. Estos sistemas, ¿no?, va a servir de respaldo, va a servir de protección, va a servir de alimentación. Es decir, estos sistemas tienen servicios específicos que van a hacer del organismo vivo un organismo sano. Y entonces ahí aparece lo que se llama el organismo vivo. Ese organismo vivo, en términos bíblicos, se llama cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de un organismo vivo. Y un organismo vivo es la suma de organizaciones desde la célula. Hay que formar una célula, las células se forman y las células caprichosamente no se organizan, sino que las células van a dar a otra estadía, que es los tejidos y los órganos, los sistemas y así sucesivamente. Ahora, pensemos un poquito ahora entrándonos al tema, la materia, la iglesia. Hablemos ahora de la iglesia como un organismo vivo. Por ejemplo, si el pastor Eric tiene 2 iglesias, él tiene 2 individuos vivos. Si tiene 3 iglesias, tiene 3. Y es por eso que una iglesia puede estar sana y la otra no, porque son como entes independientes, son organismos vivos. ¿Cuántos organismos vivos tenemos en el distrito? 1, 2 o 3. Yo he conocido pastores en Guatemala, hace 2 años conocí a un pastor que él solo tenía 55 iglesias. Y los colegas le decían presidente, porque eso parecía una misión, no parecía un distrito. Al norte del Perú, en un lugar que se llama Tembladera, el año 2001 conocí a un pastor que él solo tenía 107 iglesias. Y cuando este servidor comenzó su obra pastoral en los Andes del Perú, le dieron 47 iglesias para pastorear. Y la iglesia más lejana que yo tenía que visitar estaba a 8 días de ida y 8 días de regreso caminando. Tenía 47 organismos, organizaciones. Tu iglesia, tú que eres un hermano de la iglesia, tu iglesia es un organismo vivo. Miremos un poquito a la iglesia como organismo para ir sentando las bases de la reflexión. A este nivel está el mundo. Más de 600.000 millones de personas en el mundo. O sea, el 99.08% del mundo no conoce a Dios. En Efesios capítulo 12 el apóstol Pablo dice, en otro tiempo nosotros estábamos alejados de Dios, sin Cristo, sin ciudadanía de Israel, o sea, no teníamos casa, no teníamos cuerpo, estábamos sin ciudadanía. Estábamos, dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, póngase a pensar que casi 600.000 millones de personas en el mundo están en el nivel partícula, están en el estado abiótico, sin vida. El apóstol Pablo nos hace recordar, en un tiempo estuvimos allá, éramos partículas. Y las partículas no están organizadas. Hay muchos hermanos que siguen siendo partículas porque no están articulados. Cuidado que el mundo nos persigue. Entonces, en este nivel abiótico aparece el mundo.
Pero de pronto alguien se acerca a esa persona del mundo, así como el etíope, Felipe se le acercó al etíope para enseñarle la Biblia, y cuando un cristiano se acerca con un no cristiano, en un primer contacto personal, entonces lo saca a ese hombre del mundo y lo convierte en átomo. Es decir, este es el nivel atómico. Cuando una persona está estudiando la Biblia, al asociarse con un cristiano, al organizar los días que van a estudiar la Biblia, entonces ya esa persona deja de ser una partícula y se convierte en un átomo. Pero todavía está en el nivel abiótico, porque todavía no pasa de muerte a vida. Solo se pasa a vida cuando uno está organizado. Terminan de estudiar la Biblia y un buen día ese hombre del mundo decide bautizarse. Entonces se bautiza. Y al bautizarse se convierte en molécula. Ya no es partícula, ya no es átomo, ahora es una molécula. Y el mejor ejemplo bíblico de molécula es Nicodemo. Era líder de Israel, maestro de Israel, pero no había salido del estado abiótico. O sea que bautizarse no significa que has alcanzado la vida. Y hay muchos miembros que están en este nivel molecular. Por supuesto que si comparamos con los estadios anteriores, por supuesto que está mejor. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, 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 si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Pero Nicodemo protestó, pero si yo ya he nacido, soy viejo, tengo muchos años en la iglesia. Pues Nicodemo, te estoy diciendo para tu bien. Cuando la persona, vamos a imaginar Carlos, Alberto, María, ¿no es cierto? Y esto es un trabajo deliberado de la iglesia. Por eso si los líderes me están escuchando, por favor pongan atención acá. Porque yo, líder, quiero que las personas tengan vida, pasen de la muerte a la vida, se conviertan de abióticos a bióticos, o sea, de muerte a vida. ¿Y qué tengo que hacer para eso? Entonces, cuando el miembro de la iglesia, el individuo de la iglesia, se organiza, ¿no? Se organiza. Un plasma y un citoplasma, son dos miembros de iglesia, un plasma y un citoplasma, que acaban de salir de ser moléculas. Se juntan con un núcleo, un ADN, porque el ADN, el núcleo es el ADN, es donde está la información. Entonces tú tomas a un hermano de la iglesia que está con mayor experiencia, que tiene el ADN adventista, porque ha recibido entrenamiento, capacitación, estudios, tiene el ADN, y entonces le dice, señores, acá no podemos vivir solos, porque el Señor no quiere que vivamos solos. Entonces tú te vas a hacer cargo de Carlos y Alberto, que son todavía discípulos. Tú vas a ser un líder de ellos dos. En otras palabras, está juntando un citoplasma con un plasma, le está juntando con un núcleo, que es el líder. Por eso he puesto 3 ahí. Y esos 3 que están ahí forman lo que se llama las parejas misioneras. Pero usted dirá, ¿y por qué parejas misioneras de 3? A eso tiene su explicación. Por eso no estoy hablando de pareja de 3, estoy hablando de parejas. 2. Solo que eso se llama parejas misioneras de 3D. O sea, copiemos a la deidad. La deidad está el Padre, está el Espíritu Santo, está el Hijo. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. ¿Quién envió al Espíritu Santo, el Consolador? El Padre. El Consolador a quien el Padre enviará. Quiere decir que el Padre envía al Hijo y el Padre envía al Espíritu Santo. El Padre hace pareja con el Hijo y el Padre hace pareja con el Espíritu Santo. Usted tiene un hermano mayor, que es el Padre, haciendo pareja con uno y con otro. En otras palabras, usted, para darle vida al hermano, no lo deja aislado, a la deriva, sino que usted deliberadamente lo organiza. A ese miembro que se ha bautizado lo organiza. Le da un hermano mayor con ADN adventista. Y entonces usted va a formar lo que se llama la célula.
¿Cuántas de esas células hay en tu iglesia? ¿O cuántas moléculas hay? Eso, en primer lugar, va a diferenciar entre las iglesias que van a tener éxito misional o no. Si la pandemia habría caído sobre nosotros y nos habría encontrado en el nivel celular, la pandemia no nos hacía daño. Porque la iglesia habría estado, el organismo vivo está organizado. Cada miembro sabe quién con quién está. Ezequiel tiene una visión. Capítulo 37 de Ezequiel. Y el Señor le dice a Ezequiel, ven Ezequiel y camina por este valle. Y él camina por el valle y ve que en ese valle hay una cantidad de huesos. Pero los huesos están dispersos, cada quien por su lado. Están secos, secos, secos. Porque cuando un organismo está separado del cuerpo, se vuelve seco. Y entonces el Señor le hace la pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, tú lo sabes, Señor. Entonces, cuando los huesos fueron tocados por el Espíritu, dice que hubo un ruido, y después de ese ruido, dice que hubo movimiento, y después de ese movimiento, dice la Biblia que cada hueso se juntó con su hueso. Ah, interesante. Cuando usted junta un hueso con su hueso, es lo mismo que estoy diciendo acá. Organiza la iglesia en células. Pero yo no soy evangélico. Así que cuando yo digo células no estoy diciendo grupo pequeño. Porque el nivel celular es la organización mínima del organismo vivo. Y la organización celular mínima, la organización mínima de la iglesia, son las parejas misioneras. En este caso yo llamo pareja misionera 3D. Y ya le di la fundamentación teológica por qué. Eclesiastés capítulo 2, lo vamos a ver más adelante. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13 al 9 al 13 dice, 2 son mejor que 1. Claro, porque al Señor no le gusta que trabajemos solos. Solos trabajan en el nivel abiótico. Pero dice, 2 son mejor que 1. Claro que 2 son mejor que 1. Pero el texto termina diciendo, pero cordón de 3 dobleces no se rompe. 2 son mejores que 1. La hermana Juárez dice, los 3 poderes del cielo, para referirse a la deidad, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Son 3 cordones que no se rompen. Y imitando eso, entonces tenemos a las parejas. Jesús los mandó de 2 en 2. Él era el ADN. Con él eran 3. Una vez que las células están formadas y tu iglesia está organizada en células, entonces ahora las células se juntan, esas células se juntan y forman lo que se llaman los tejidos. Y los tejidos son los grupos pequeños. ¿Qué son los grupos pequeños? Son tejidos que tienen las mismas características, se juntan para formar órganos de las mismas características. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo 18 jóvenes. Y de los 18 jóvenes los divido en 3 grupitos de 6. Muy bien, tengo 3 grupos. El grupo pequeño de 6 lo divido en 2 porque tiene 2 células. 3, 3. Se reúnen los grupos pequeños y nacen algo que es maravilloso y que es adventista, pero que no se usa, que son las divisiones de la iglesia local. ¿Sabes cuáles son las divisiones de la iglesia local? Son 7. Está la división cuna, que reúne a papás con niños de 0 a 3 años. Está la división de infantes, la división de primarios, la división de menores, está la división de juveniles, está la división de jóvenes, la división de adultos. Las divisiones nacen como cuando se juntan los grupos, nacen las divisiones. Usted tiene las divisiones. Y cuando las divisiones, para que ese cuerpo pueda ser sostenido, necesita sistemas. ¿Qué son los sistemas? Son organizaciones
que le van a dar al cuerpo servicios específicos. Por ejemplo, el sistema óseo, ¿qué servicio le va a dar al cuerpo? El servicio de sostén, porque gracias al sistema óseo se puede sostener los órganos. También le va a dar el servicio de protección. Por ejemplo, el cráneo está protegido con el sistema óseo. Le va a dar estructura, porque el sistema óseo le da la estructura y la forma al cuerpo. Entonces, los sistemas dan servicios específicos para el cuerpo. Y acá surge algo que es muy nuestro, que son los ministerios de la iglesia, que curiosamente son entre 10 y 13, igual que los sistemas que el cuerpo humano tiene. Recalco, no somos evangélicos con tanto cariño y amor a los evangélicos y respeto, pero no somos evangélicos. Usted no puede llamar ministerio a cualquier cosa que ocurre. Pasa una mosca y dicen ministerio de la mosca. No, no, señor. Los ministerios de la iglesia adventista están claramente definidos. Está el ministerio de la escuela sabática, está el ministerio de mayordomía, está el ministerio del joven, está el ministerio de tesorería, está el ministerio de secretaría, está el ministerio de ancianos, está el ministerio de Dorcas, está el ministerio personal, y así, esos son los ministerios. Y los ministerios no son personas. Los ministerios son equipos, porque si usted ve el cuerpo, no está conformado un ministerio por una célula. Está conformado por muchas células que se han hecho tejidos, que se han hecho muchas cosas ahí. Y eso yo quiero que tú vayas comprendiendo que es importantísimo que entiendas por qué el apóstol Pablo dijo que la iglesia es como un cuerpo. Porque a esto obedece toda la movilización. O sea, yo te estoy dando el por qué es que la iglesia se tiene que movilizar. Ahora, si tú eres un director de la obra misionera, y yo te preguntaría, ¿cuántos de tu iglesia en este momento están compartiendo la palabra, dando estudios bíblicos de manera sistemática? Posiblemente tú me digas que son 3 o 6 o 7, dependiendo cuántos miembros son. Y yo te pregunto, si solamente el 3 o el 4% de tu iglesia está compartiendo la palabra y el 96 o 97% de ella no lo está haciendo, ¿tú consideras que está moviendo al cuerpo? El Señor nos da un desafío. Él no viene por una persona, Él viene por una iglesia. Y este concepto te va a comenzar a variar. ¿Por qué tenemos que mover a todos? No porque queremos ganarle a nadie. Tenemos que mover a todos porque todos es la palabra del Señor. Él quiere a todos. Procedan al arrepentimiento. Y tú como líder tienes que preparar una iglesia sana. Y si un solo dedito no está bien, malogra el cuerpo. La suma de todos estos niveles va a dar la iglesia, que es justamente la iglesia viva, que es el organismo vivo. Entonces yo quiero que por ahí comiences a darte cuenta hacia dónde estoy apuntando. Estoy pensando la iglesia como un cuerpo. Ahora un hermano dice, no, que predique quien quiera porque la salvación es personal. No, hermanos, la salvación es personal. La salvación es personal porque tú en forma personal aceptas a Jesucristo. Pero en el momento que tú aceptas a Jesucristo, en ese preciso momento, dejas de ser tú y pasas a ser parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, dejas de ser molécula y pasas a ser una célula. Y en la célula no se trabaja solo. Entonces no es que no digas como Caín cuando el Señor le dijo, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él dijo, ¿acaso yo soy guarda? Yo no tengo nada que ver con mi hermano. Eso es en el estado abiótico. Pero en el estado biótico de la vida sí tienes que ver, la salvación tiene dos caras. Por un lado de la cara de la moneda es la salvación en personal, porque aceptas a Jesús, tú, no nadie. Pero en la otra cara, el evangelio es corporativo. ¿Y qué quiere decir que es corporativo? Que tú no puedes trabajar solo. Tienes que trabajar con la iglesia plena. Tenemos que apuntar a la iglesia plena. Bueno, acá estoy hablando vamos a pasar esto, porque esto ya te lo he comentado. En un momento lo podemos hablar, pero quiero que veas acá, por ejemplo, ¿no? Como un pequeño repaso. A nivel molécula, ahí está la molécula, ¿no es cierto?
Y ahora mira esos miembros de acá. Hay un papá de cuna, te lo voy a hacer así, un papá de cuna, esta es la iglesia, allá está otro papá de cuna, otro papá de cuna, otro papá de cuna, míreme, varios papás de cuna, infantes, pero están dispersos, ¿no se dan cuenta? Míreme, están completamente dispersos, juveniles también hay ahí, jóvenes, ¿ya? Adultos, ¿qué les parece? Ella es una iglesia multicolor, linda, preciosa, llena, pero moléculas. No están organizados. Y entonces, ¿cuál es la solución a una iglesia así? El sistema masivo. Desde el púlpito comenzamos a hacer un entrenamiento piñata. ¿Por qué le llamo entrenamiento piñata? ¿Conocen las piñatas? Están llenos de dulces. Y los niños están con ansia de que esa piñata se abra. Y cuando se abre la piñata y caen los dulces, todos se avientan sobre los dulces, pero solo logran ganar los niños más fuertes. A veces hasta algunas mamás tienen que tirarse para ayudar a sus pequeños. Eso es lo que sucede cuando tú haces las cosas en forma masiva. Solo algunos son los que se benefician, no todos. Claro, si tienes una iglesia completamente dispersa, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar más adelante, solamente quiero que veas acá la célula. Mire la célula. Ya cuando dejas de ser una iglesia que deja de ser molécula, ahora pasa a ser célula. Y en la célula hay una membrana, un citoplasma y hay un núcleo. Entonces vamos a hablar de las parejas 3D. Ahí está, miren. Hay un líder, que es el núcleo, es el ADN, porque ese líder es el que tiene capacitación, tiene toda la información de la iglesia, tiene todo, ha crecido, la iglesia lo ha preparado y lo ha llamado. Este puede ser un líder de cuna, de infantes, de lo que usted quiera. Y entonces le pide que se haga cargo del discípulo 1 y del discípulo 2. En este caso, el verdecito tiene que ver con juveniles. Entonces, la iglesia deliberadamente ha llamado y ha preparado un líder para que de manera personalizada se ocupe de un discípulo y de otro discípulo. ¿Eso qué quiere decir? Que ese líder, ¿no? Ahí está la membrana, ahí está el citoplasma, ahí está el núcleo. Eso es organización celular. Aquí tenemos la primera pareja, cuando el líder hace pareja, siguen siendo de 2 en 2, solamente que el líder va a atender al 1 y el líder va a atender al 2. Y entonces acá en esta organización celular tenemos 2 parejas misioneras. Miren cómo se ha potencializado. Cómo se ha potencializado. Esta organización que está viendo usted en la pantalla, a esto llamamos organización celular, son las parejas misioneras. Ahora, pero si usted va a decir, a ver, ¿quién quiere ser pareja? Júntese quien quiera, las parejas. No, así no. El cuerpo no se organiza así. No es quien quiera, es una necesidad del cuerpo. Es una necesidad que los miembros estén organizados. Imagínense que tuviéramos una organización celular donde todos los miembros de la iglesia tienen un ADN que se encarga de ellos. ¿No habríamos pasado la pandemia de la mejor manera, sabiendo que todos están cuidados, uno por cada 2? Eclesiastés 4, de 9 al 12 dice, 2 son mejor que 1, pero cordón de 3 dobleces no se rompe. A eso es lo que nos referimos con parejas misioneras en el sistema celular. Ahí están los tejidos. Ahí están los tejidos. Un grupo de células se han organizado de acuerdo a sus características para formar el tejido conectivo. Otros se han juntado para formar el tejido epitelial. Otros se han juntado para formar el tejido muscular. Y otros se han juntado para formar los tejidos nerviosos. O sea, se han juntado. Y así en la iglesia también ocurre lo mismo. Miren, ahí está el grupo pequeño. ¿Cómo se forma el grupo pequeño? Ahí está primero parte de la célula. Ahí tengo una célula, mire, tengo al discípulo 1, discípulo 2 de juveniles, porque son verdecitos, con un líder. Y tengo otro líder que hay otra célula. Esas 2 células forman un tejido,
el grupo pequeño de juveniles. Y aquí tengo otro tejido, el grupo pequeño de cuna. Y acá tengo otro tejido, el grupo pequeño de adultos. Y acá tengo otro tejido, el grupo pequeño de los infantes. Miren, ahí están los tejidos. No nacen por capricho. ¿Quién quiere dar su casa? ¿Quién quiere esto? No, no. Nacen de manera natural siguiendo el sistema adventista, el sistema adventista de las divisiones de la iglesia local. Yo estoy yendo al revés, porque decimos, la iglesia se divide en divisiones. Dentro de las divisiones se usan los grupos pequeños. Y dentro de los grupos pequeños se usa el instrumento de las parejas celulares. Así es. Eso es natural. No tiene usted que inventarlo. No tiene usted que tocar la puerta John Guichó, Cominge y compañía. Usted tiene que mirar la palabra y tiene que mirar nuestra estructura adventista, nuestra identidad adventista. Yo mucho le agradezco al pastor Haroldo Morán, un pastor peruano, formador de líderes. Cerca de su muerte, él me dijo, tienes que buscar el ADN del grupo pequeño adventista. Y lo hemos tenido por siempre en la escuela sabática, porque esto viene de allá. Entonces, aquí ya tenemos más o menos la idea que le estamos dando, ¿no? Ahí están los órganos. Ya cuando los tejidos se juntan, forman órganos, ¿verdad? Y los órganos, ¿no es cierto?, son pues las divisiones de la iglesia. Ahí está, mire. Ahí está la célula, otras células se juntaron, se juntaron los tejidos y ahí forman la división de cuna, la división de infantes, la división de primarios, la división de menores, la división de jóvenes, la división de adultos, la división de jóvenes y adultos. Si yo te preguntara, ¿cuántos de esos miembros están involucrados? ¿Tú qué me dirías? Todos. Cuando la conferencia general dice todo miembro involucrado, yo sí creo en la inspiración divina porque esta es la iglesia de Dios. Posiblemente ni siquiera los que están promoviendo esa palabra no la entiendan, pero eso fue porque Dios inspiró a la iglesia. Todo miembro involucrado. Yo te pregunto, ¿y sabes cómo? Yo te estoy diciendo ahora cómo se hace eso. Sin traerte ninguna cosa de fuera, solamente utilizando los sistemas organizativos que la iglesia tiene. Entonces, ahí está una iglesia completamente organizada. Es el modelo de las divisiones, ¿verdad? De las divisiones. Y vamos a ver con los sistemas. Ahí están los sistemas, ¿no? El sistema óseo, el sistema muscular, el sistema circulatorio. Sistema óseo, ministerio de ancianos. Sistema muscular, movimiento, ministerio personal. Sistema circulatorio, tesorería, hay que mandarle sangre, dinero a todos los ministerios. Ministerio de escuela sabática, sistema digestivo, ministerio de escuela sabática, que procesar la comida, la palabra de Dios. Sistema nervioso. El sistema nervioso es secretaría, conectarse, información para todo el cuerpo. El sistema reproductor, juntamente con el sistema muscular, la obra misionera. El sistema linfático, diáconos y diaconisas, para cuidar que nada de afuera entre a dañar a la iglesia. Diáconos y diaconisas, cuidando a través de la atención pastoral permanente. Sistema hormonal, ministerio de mayordomía, estilo de vida, para nivelar, porque el sistema hormonal nivela, pone en equilibrio el cuerpo. Sistema respiratorio, ministerio joven, para darle el oxígeno. Cuando Pablo dijo el cuerpo, no estaba hablando por hablar. Cuando Pablo dijo el cuerpo, lo que nos estaba diciendo es, la iglesia es un elemento organizado, es un elemento orgánico. Y por lo tanto, todos los miembros que tengan vida van a tener que trabajar. Ahí están los ministerios, miren. Ahí están los ministerios. Ahí están todos los ministerios.
Los ministerios rojitos son ministerios administrativos, los ministerios azulitos son ministerios de pastoreo y los ministerios verdes son los ministerios de avanzada, los ministerios que sacan a la iglesia afuera. Todos los ministerios son los sistemas que van a dar el servicio a la iglesia. Entonces, estamos hablando de una iglesia viva. Amén, hermanos. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Queda claro hasta aquí? Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos un organismo vivo, que es el producto de todo este sistema que hemos hablado, y ahí tenemos la iglesia, con todo el sistema adventista que tenemos para que sea un organismo vivo. ¿Por qué les he dedicado un tiempo a esto? Porque no se puede hablar de otras, de movilización, si no entendemos la iglesia como un todo. La iglesia es como un motor que tiene muchas piezas. Y los grupos pequeños apenas es una pieza en ese motor. La gente dice, ¿por qué los grupos pequeños no marchan? Porque solo estás hablando de los grupos pequeños. Y hay que ajustar muchas piezas en ese motor.